Respetados doctores, el artículo de investigación tenía como finalidad establecer cuál era la interpretación correcta del artículo 189 de la Ley 906 de 2004 que textualmente establece: proferida la sentencia de segunda instancia, se suspenderá el término de prescripción, el cual comenzará a correr de nuevo sin que pueda ser superior a 5 años. Para resolver esta importante pregunta debemos tener en cuenta las dos posiciones que tienen hoy nuestros máximos tribunales, tanto la Corte Constitucional como la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Esas posiciones se pueden ver en la providencia SU 126 de 2004 y la 47 234 de 2019 de la Sala de Casación Penal. En la primera, la Corte Constitucional nos dice que la interpretación correcta es que una vez proferida esta sentencia del tribunal, el término se suspende por 5 años, pero finiquitado este término, procede de inmediato decretar la prescripción de la acción penal si no ha habido pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Suprema de Justicia frente al recurso de casación. Mientras que en el radicado 47234 de 2019, la Corte Suprema de Justicia dice que la interpretación correcta de ese artículo 189 es que una vez producida la sentencia de segunda instancia del tribunal, el término se interrumpe por 5 años y vencido este término se retoma la prescripción o el término inicial de prescripción que venía corriendo antes de pronunciarse el tribunal. Como ven, las dos interpretaciones son sustancialmente diferentes y tienen unos efectos muy grandes frente al trámite del recurso de casación y la declaratoria de prescripción. Ahora bien, para tomar o para decidir cuál de ellas es la correcta, recurrimos primero al método de interpretación gramatical. ¿Por qué? Porque hay que establecer si dentro de esa norma que les pude verbalizar inicialmente existen aspectos oscuros. Pues hecha la revisión correspondiente, pues encontramos que desde lo gramatical no hay oscuridad. La norma es clara en decir que el término no podrá ser superior a 5 años. En ese sentido, podemos utilizar ese artículo 27 del Código Civil que dice que cuando el sentido de la ley es claro, no le es dable al intérprete apartarse del mismo so pretexto de consultar el espíritu de la norma. Y aquí vemos que desde el aspecto exclusivamente gramatical la norma es muy clara. Quiere decir que desde ese aspecto la razón estaría del lado de la Corte Constitucional. Si pasamos al aspecto histórico o el método histórico, también encontraríamos que la razón está del lado de la Corte Constitucional, porque en la exposición de motivos de esta norma, primero se estaba dejando una norma, digamos, abierta, que quería decir que no existía la prescripción en el trámite del recurso de casación, pero con posterioridad en un debate del mismo Congreso de la República se incluyeron estos 5 años, lo que quiere decir que eventualmente es el mismo legislador el que decidió incorporar una fecha límite para el pronunciamiento de nuestra máximo tribunal de la justicia ordinaria. Con posterioridad, si utilizamos el método sistemático, también encontramos que la razón le asiste a la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque si vemos el artículo 292 de la Ley 906, este claramente dice que se hace la interrupción del término de prescripción de la acción penal y que empieza a correr por un término igual a la mitad del que estaba establecido inicialmente. Pero ¿qué pasa cuando termina ese término inicial? Pues que prescribe la acción penal. No se retoma ningún otro tipo de término, sino que ahí se decreta la prescripción. Con mayor claridad tenemos el artículo 84, el inciso final del Código Penal, en el que se hace un estudio
frente a la nueva norma de prescripción en los delitos que tienen que ver con la omisión de agente retenedor y otras infracciones que con la obligación de los tributos públicos. Ahí vemos que se estableció claramente que el término se suspende por 5 años cuando se ha celebrado un acuerdo de pago. Pero claramente dice la norma que cuando se incumple ese acuerdo de pago, se retoma el término inicial de prescripción. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el legislador quiere que se retomen los términos de prescripción inicial, lo dice con toda claridad como en ese artículo 84, por lo cual el método sistemático tampoco sale en amparo de la posición de la Sala de Casación Penal. Y por último, si nosotros vemos desde la equidad, desde la razonabilidad de ese término de 5 años, tenemos que decir que a todas luces resulta suficiente para un pronunciamiento de fondo de la Sala de Casación Penal frente a los recursos de casación. Máxime si tenemos que el 92% de esas decisiones son de autos que inadmiten las demandas, que de por sí pues resultan menos complejos que un fallo de fondo frente a si se casa o no se casa una demanda de este sentido. Entonces, considero que desde la equidad, desde la razón, también es suficiente. ¿Qué es lo que ocurre hoy, doctores? Hoy, la Sala de Casación Penal se le han, digamos, asignado tantas funciones que no tienen literalmente tiempo para poder evacuar las demandas de casación. Hoy tienen que pronunciarse sobre extradición, sobre doble conformidad, sobre habeas corpus, tutelas, competencias. Entonces, todo este cúmulo de trabajo para solo 9 magistrados es lo que han causado pues que ellos estén en la imposibilidad física de fallar la casación. Pero la solución que se plantea en el artículo de investigación es que se pidan salas de descongestión para los otros temas y se deje exclusivamente la Sala de Casación Penal para el tema de resolver las demandas de casación y segundo, las doble instancias de los aforados constitucionales. Todos los demás temas pueden ser perfectamente fallados por salas de descongestión. En estos términos, considero que esa sería la solución a la compleja situación que está afrontando, digamos, en este momento de cúmulo de trabajo excesivo la Sala de Casación y también para decir con respeto a la dignidad humana que la única interpretación correcta es que el máximo término para decidir sobre una demanda de casación son 5 años, porque es que se afecta gravemente ese principio de dignidad humana cuando una persona que muchas veces está detenida tiene que afrontar un largo proceso judicial, luego esperar 5 años a que se pronuncien sobre su demanda de casación y luego retomar el término de prescripción que venía corriendo inicialmente. En esos términos considero pues que esa es la interpretación que se ajusta a ese principio de dignidad humana y también a nuestra Constitución política. Gracias.